El Departamento de Gestión Ambiental de Metales de JOGMEC proporciona tecnología, información y otras formas de apoyo a los gobiernos locales y a las empresas dedicadas a proyectos de prevención contra la contaminación de las minas. Este video contiene el esquema de los principios del tratamiento de drenaje de minas, con el objetivo de mejorar la capacidad técnica de todas las personas involucradas en este trabajo. En la historia de Japón, se han explotado más de 5.000 minas. Desde el inicio de la mina hasta su cierre, se han llevado a cabo un gran número de obras para prevenir la contaminación minera. Las medidas de prevención contra la contaminación minera se pueden dividir en medidas en su origen y tratamiento de drenaje de mina. En los casos donde el problema no puede ser resuelto a través de medidas en su origen, como el sellado de túneles de la mina y el recubrimiento y plantación en diques de cola, se recurre como última medida al tratamiento de drenaje de minas. El tratamiento del drenaje se realiza actualmente en 80 minas a lo largo de Japón. El drenaje de mina contiene una gran cantidad de sustancias peligrosas. Si no se efectúa el tratamiento de drenaje minero y se descarga accidentalmente agua tratada que excede los estándares de desecho líquido, inclusive si se trata de una pequeña cantidad, pueden surgir problemas sociales debido a su efecto en los ríos. Por lo tanto, el conocimiento correcto de los principios del tratamiento de drenaje de minas es de suma importancia para llevarlo a cabo eficazmente. En términos generales, las plantas de tratamiento de drenaje de minas recolectan agua drenada compuesta por agua de mina subterránea, que brota de las antiguas minas excavadas para extraer minerales, y agua de filtración, que fluye desde el extremo del dique de cola y otros puntos. Este drenaje es acumulado en la planta de tratamiento de neutralización, donde el agua del drenaje es tratada para que su calidad cumpla con el nivel estándar de efluentes. Entonces, el agua tratada se descarga. El lodo neutralizado que ha sido precipitado se envía al dique de cola. El tratamiento de drenaje de mina implica el tratamiento de neutralización del drenaje de minas y la eliminación de metales pesados disueltos por precipitación en forma de lodos neutralizados. El equipo básico para el tratamiento de neutralización comprende un proceso de neutralización y otro proceso de separación sólido-líquido. Para la gestión de la calidad del agua en el tratamiento del drenaje de minas, prácticamente todas las plantas de tratamiento realizan el control del pH utilizando un agente neutralizante. El pH para la precipitación de metales pesados varía dependiendo de los metales pesados disueltos en el drenaje de la mina. Si hay un error en el control del pH y el agua tratada que excede el valor estándar de efluentes se descarga, esto puede resultar en sanciones legales. Por esta razón, el control de pH es extremadamente importante en el tratamiento de drenaje de minas. Esta figura muestra los valores de pH necesarios para satisfacer las normas de efluentes para cada ion metálico. Esos valores son diferentes para cada ion metálico. Existen varios tipos de agua en el mundo natural, con sus respectivas características distintivas. El drenaje de mina, en concreto, se caracteriza por dos aspectos. En muchos casos es ácida y tiene un alto contenido de iones metálicos. Con el objetivo de realizar correctamente el tratamiento del drenaje de mina, es particularmente importante comprender la relación entre los iones de hidrógeno y los iones de hidróxido.
El agua se compone de moléculas llamadas H2O, en las cuales un átomo de oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno. El agua es un estado en el que las moléculas de agua independientes y conjuntos de múltiples moléculas de agua coexisten en movimiento. El agua que no contiene absolutamente ninguna impureza es eléctricamente neutral, no pasa electricidad y no muestra conductividad eléctrica. En cambio, el agua que contiene impurezas tiene conductividad eléctrica. Una parte del agua es descompuesta y se somete a ionización en iones de hidrógeno con carga positiva y en iones de hidrógeno cargados negativamente, y esto afecta al pH. El pH es un índice que muestra si una solución acuosa es ácida, neutra o alcalina. Debido a que el grado de acidez o alcalinidad de una solución se determina por las cantidades relativas de los iones de hidrógeno y de hidróxido, el grado de acidez o alcalinidad puede ser identificado mediante la medición de las concentraciones de estos iones. Esta figura muestra los valores de pH de varios líquidos conocidos. Además de los medidores de pH, el valor bruto también se puede medir con la prueba del papel de tornasol y por otros métodos. El valor de pH de drenaje de la mina se coloca en el rango de 1.7 a 8.0 aproximadamente. La definición de pH es el valor negativo del logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Cuando se disuelve un ácido en una solución acuosa, esta se vuelve ácida debido al mayor número de iones de hidrógeno. Y a la inversa, cuando se disuelve una base en agua, la solución se vuelve alcalina debido al mayor número de iones de hidróxido. Se sabe que el producto de la concentración de iones de hidrógeno y la concentración de iones de hidróxido de moléculas de agua ionizada que existen en el agua es constante, y el producto iónico del agua es la potencia decimocuarta negativa de 10 expresada en moles por litro elevado al cuadrado. Los valores de pH se expresan mediante valores numéricos de 0 a 14. Cuando el número de iones de hidrógeno aumenta y la solución se vuelve ácida, el número de iones de hidróxido disminuye. En un pH 7, el número de iones de hidrógeno e iones de hidróxido son el mismo. El valor de pH se determina por el número de iones de hidrógeno. Cuando el número de iones de hidrógeno aumenta por un factor de 10, el pH disminuye en 1. Aquí vamos a explicar el principio de generación del drenaje de la mina, que es de donde parte la contaminación minera. Antes de iniciar una explotación minera, parte de la lluvia que cae sobre la superficie del terreno es absorbida. Cuando una determinada cantidad se filtra, los espacios del suelo se llenan. Esta condición se llama estado saturado. La parte superior de la superficie que se encuentra en este estado saturado se llama capa freática o nivel subterráneo. Cuando un depósito de mineral se llena con agua, no hay contacto con el oxígeno. El agua que se filtra desde la superficie del suelo fluye hacia afuera, desde el pie de la montaña, siguiendo la capa freática. Sin embargo, luego de iniciar una explotación minera, se excavan túneles en el marco del desarrollo de la mina. Cuando la presión llega a ser la misma que la presión atmosférica, la capa freática se hunde hasta el fondo del cuerpo de mineral. Como resultado, el cuerpo de mineral ya no se llena de agua y se encuentra en un estado no saturado. En esta condición, el mineral que contiene metales pesados entra en contacto con el aire y se disuelve fácilmente en el agua. A continuación, los metales pesados son lixiviados por el agua que penetra desde la superficie, y esta agua fluye hacia afuera a la superficie como agua de mina que contiene metales pesados. . . 。 . 。 . 。 . . . . . . . 。. . 。 . 。 . . . . . 。 . 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 。 . . . . . . 。 . . . .
Un dique de cola es una instalación donde los desechos, la tierra extraída de la mina, los lodos neutralizados y otros residuos se colocan para su tratamiento luego de que el valioso metal sea recuperado. Puesto que una parte de los residuos y de la tierra removida del dique de cola también contiene metales pesados y están en un estado no saturado, los metales pesados se oxidan con el aire. Luego se lixivian con el agua que penetra desde la superficie y son expulsados por las alcantarillas del dique de cola y desde otros puntos. En el proceso por el cual se disuelven los metales pesados en el drenaje de la mina, se oxidan minerales de sulfuro debido al oxígeno y luego se disuelven por el agua, formando sulfatos que la acidifican. En una solución acuosa, estos sulfatos existen como iones de metal e iones de sulfato. Como resultado del contacto entre el agua y los minerales sulfurosos, los metales pesados no se disuelven fácilmente. Para la disolución, el oxígeno debe coexistir con metales pesados. Las moléculas de oxígeno son suministradas en forma de aire o de oxígeno disuelto en el agua. Los campos para implementar las medidas de prevención de contaminación de minas están basados en la ley japonesa. En general, las medidas de lucha para mejorar la calidad del agua se deben tomar cuando el drenaje que fluye desde la mina antigua no cumple con los estándares de efluentes, con las normas de efluentes de las prefecturas más estrictas y los valores acordados. La Ley Ambiental Fundamental del Japón proporciona las normas ambientales que son necesarias para mantener el propósito de proteger la salud y preservar el entorno de la vida humana. Las minas con propietarios en la actualidad, donde el titular del derecho minero existe, están sujetas en las disposiciones de la Ley de Seguridad Minera y de medidas especiales para los daños causados por las industrias de minería de metales. Las normas de efluentes de la Ley de Seguridad Minera para aguas tratadas se ajustan a las normas de efluentes. Estas normas de efluentes se indican en la Ley de Control de Contaminación del Agua. Aunque las normas ambientales son valores objetivo, se deben seguir las normas de efluentes. Su incumplimiento puede ser sancionado. El proceso más importante en el tratamiento de neutralización es el proceso de neutralización, en el que los iones metálicos se transforman en lodos mediante la adición de un agente neutralizante. En el tratamiento de drenaje de minas dentro de una planta de tratamiento, se realiza una neutralización del drenaje. Los metales pesados disueltos se precipitan fuera y se retiran como lodos neutralizados. Como resultado, el agua descargada ya cumple con las normas de efluentes. Los metales son disueltos como iones de metal en agua ácida. Cuando se añade un agente neutralizante, el número de iones de hidróxido aumenta y el pH se eleva. La cantidad de metales disueltos disminuye a medida que el pH aumenta. La parte que excede el límite para la disolución como iones metálicos, en otras palabras, la parte que excede la solubilidad, se enlaza con los iones de hidróxido del agente neutralizante y se forman lodos. La gráfica de la relación entre el aumento del pH y la cantidad de adición de un agente neutralizante cuando éste se añade gradualmente al drenaje de la mina se denomina curva de neutralización. Cuando se realiza la neutralización y el pH se aproxima a neutro, se genera una gran cantidad de iones de hidróxido y el pH de repente aumenta. Este aumento se llama salto de pH. Ya que el drenaje actual de una mina contiene múltiples especies de iones metálicos,
su curva de neutralización es más compleja que una curva de neutralización general. En este gráfico, las reacciones con los iones de hidróxido suministrados por el agente de neutralización se producen en el punto A con hierro trivalente, en el punto B con el aluminio y en el punto C con el cobre. El pH no se incrementa porque los iones de hidróxido se consumen en la formación de metales precipitados, en otras palabras, lodo neutralizado. Sin embargo, si un agente neutralizante adicional se añade después de que prácticamente la totalidad de los diversos iones metálicos y los iones de hidróxido han precipitado, los iones de hidróxido en este agente neutralizante adicional causarán que el pH se eleve. Muchas plantas de tratamiento utilizan cal apagada, cal viva o carbonato de calcio como agentes neutralizantes. Todos estos agentes neutralizantes están hechos de piedra caliza. El método de producción de cal apagada consiste en quemar la piedra caliza a aproximadamente 1000 grados centígrados y apagarla rociando con agua. La cal viva es piedra caliza quemada a altas temperaturas. El carbonato de calcio es producido por trituración fina de la piedra caliza. Esta tabla muestra la comparación de la solubilidad, capacidad de neutralización, economía y otras características de los agentes de neutralización más representativos. La cal apagada es fácil de manipular y es el agente de neutralización más utilizado en plantas de tratamiento de drenaje de minas. La cal viva es económica y tiene aproximadamente el mismo rendimiento que la cal apagada, pero el cuidado en la manipulación es necesario, debido a la violenta generación de calor que se produce en presencia de agua. El carbonato de calcio también es de bajo costo, pero como rasgo característico, el pH no se puede aumentar a más de pH 5. La soda cáustica es excelente en términos de solubilidad, velocidad de reacción y capacidad de neutralización. Sin embargo, es cara y la deshidratabilidad del lodo neutralizado es pobre. El producto de solubilidad es un índice que determina si las sales poco solubles que existen en una solución formarán lodos o no. Es definido como el producto de las concentraciones de cationes y aniones en una solución saturada de una sal ligeramente soluble. En el tratamiento del drenaje de la mina, el conocimiento del producto de solubilidad es importante como base para predecir el rango de pH de la precipitación y el valor alcanzado en el tratamiento del drenaje de minas, así como para calcular la cantidad necesaria de producto químico. Si el producto de iones metálicos catiónicos e iones aniónicos de hidróxido cae por debajo del límite superior del producto de solubilidad, los iones metálicos no precipitarán. Si el producto excede el límite superior, solamente la parte de los iones metálicos e iones de hidróxido que exceden el límite superior se unirán y precipitarán como hidróxidos de metal. El límite superior de la concentración a la que se disuelve un metal en un estado iónico es la solubilidad de ese metal en el agua. El pH tiene un gran efecto sobre la solubilidad de los metales. Esta figura muestra la relación entre la solubilidad de diversos metales y el pH. La relación entre el pH y la concentración de iones de metal es obtenida de la siguiente manera, a partir de la fórmula de cálculo del producto de solubilidad. Los metales principales se disuelven a un pH bajo por este orden: hierro trivalente, cobre, zinc, hierro bivalente, plomo, cadmio y manganeso. Si la concentración de un metal excede su solubilidad,
el exceso de metal que no puede ser disuelto en la solución se precipitará. Esta tabla muestra un ejemplo de los valores calculados de pH que son necesarios para satisfacer las normas de fluentes, a partir de los productos de solubilidad de los hidróxidos de metales. En la actualidad, el drenaje de minas ordinario contiene con frecuencia una mezcla de varios metales. En tal caso, la precipitación se produce a un pH más bajo que el pH previsto desde el producto de solubilidad. Por lo tanto, es importante llevar a cabo experimentos de neutralización utilizando el drenaje de mina real que se va a tratar, con el objetivo de comprender sus propiedades. En un drenaje de minas existe hierro bivalente y trivalente. Con hierro trivalente se formará lodo neutralizado y la concentración de hierro del agua se reducirá a 10 mg por litro o menos si el pH se ajusta a 2.84 mediante la adición de un agente neutralizante. Sin embargo, en el caso del hierro bivalente, el pH debe ser elevado a 8.41, con el objetivo de reducir la concentración de hierro del agua tratada a la norma de efluentes de 10 mg por litro o menos. Por lo tanto, debido a que el pH tomado en cuenta para satisfacer el estándar de efluente se puede reducir mediante la oxidación del hierro bivalente al hierro trivalente, el costo del agente neutralizante puede ser reducido. El pH necesario para reducir la concentración de los metales pesados contenidos en el drenaje de la mina, a un nivel que cumpla con el estándar de efluentes, se diferencia dependiendo de la especie de metal pesado. En particular, el plomo, el manganeso y el cadmio no pueden ser removidos a una concentración por debajo de la norma de efluentes, a menos que el pH sea incrementado a un nivel bastante alto. Como resultado de esto, después del tratamiento de drenaje de mina, el pH que contiene estos metales excede el límite superior de la norma de efluentes, que es un pH 8.6. Debido a que el agua tratada no puede ser liberada tal como está, el proceso inverso de neutralización se realiza al final con el objetivo de reducir el pH del agua tratada a 8.6 o menos. El proceso de neutralización inversa es, al contrario que el proceso de neutralización, aquel en el que el ácido sulfúrico se agrega al agua tratada, la cual se ha vuelto muy alcalina. La coprecipitación es un fenómeno en el cual una segunda sustancia es creada para precipitar y las sustancias precipitan juntas. En este gráfico, en caso de que exista cadmio en solución como una sustancia simple en forma de iones metálicos, se precipita como se esperaba en el valor teórico. Sin embargo, cuando el cadmio coexiste con un metal tal como hierro o zinc, se precipita a un nivel de pH entre 1 y 2 menor que el valor teórico. Esto significa que la neutralización puede ser obtenida con cantidades menores de agentes neutralizadores. El proceso de neutralización simple es el proceso básico de neutralización. El equipo estándar de tratamiento comprende un proceso de neutralización que consiste en un tanque de agua cruda y un tanque de reacción de neutralización, así como un proceso de separación sólido-líquido que consiste en un tanque de reacción de floculación y un tanque de sedimentación y separación. El proceso de neutralización de dos pasos es una técnica en la que la neutralización se divide en dos, es decir, la neutralización del agua cruda por carbonato de calcio seguido de cal apagada. Si solo se utiliza cal apagada, el costo químico es alto. Por lo tanto, el proceso de neutralización se divide en dos pasos para reducir los costos.
En la primera etapa, el pH se eleva alrededor de 5 con carbonato de calcio de bajo costo, y en el segundo paso, el pH se eleva a aproximadamente 8 mediante el uso de cal apagada. El carbonato de calcio se utiliza en el primer paso debido a que la deshidratabilidad del lodo formado con carbonato de calcio es buena. Si la neutralización se lleva a cabo usando solamente el carbonato de calcio, el pH solo puede ser elevado a 5 aproximadamente. Esto es porque el dióxido de carbono que se forma cuando el carbonato de calcio reacciona con el agua se disuelve en la misma y forma iones de hidrógeno. Entre los diversos métodos de coprecipitación, el método de adición de hierro al drenaje de mina se llama método de coprecipitación férrica. Cuando el arsénico y elementos similares del drenaje de la mina se eliminan mediante coprecipitación con hierro, la precipitación ocurre conjuntamente con el hierro durante la extracción por neutralización, a un pH menor que su valor teórico. Este fenómeno se conoce como coprecipitación férrica. El hierro constituye aproximadamente el 80% del metal contenido en el drenaje de la mina, y hay casos en los que la coprecipitación férrica se produce de manera natural. Si la neutralización se lleva a cabo a través del método de neutralización estándar simple, la cantidad de lodo neutralización que se genera es grande y el costo de tratamiento de lodos es alto. El proceso de neutralización óptimo de reciclaje de lodos de alta densidad fue desarrollado para resolver este problema. Este es un método de neutralización que reduce al mínimo absoluto la cantidad de lodo generado. A diferencia del método de neutralización simple, parte del lodo se retira del tanque de sedimentación y separación y se devuelve al proceso de neutralización. En comparación con el método de neutralización simple, como resultado de este proceso de reciclaje repetido, el lodo se hace más compacto. Esto reduce el volumen del lodo y arroja como resultado una disminución en la cantidad generada. En el proceso de neutralización, los iones metálicos que habían sido disueltos en el drenaje de la mina se transforman en finas partículas sólidas de hidróxidos metálicos que flotan en el agua. El proceso en el que las partículas finas que contienen este metal son separadas del agua se conoce como el proceso de separación sólido-líquido. El proceso de separación sólido-líquido consta del proceso de floculación, en el que partículas grandes son creadas por la cohesión de finas partículas en forma de lodo, y el proceso de sedimentación y separación, en el que el agua clara se obtiene al permitir que el lodo se asiente en el tanque de separación o en el de sedimentación. La eficiencia de la separación sólido-líquido se determina por el grado de cohesión de las partículas finas en partículas grandes y su velocidad de sedimentación. Algunas veces se añaden floculantes para mejorar la eficiencia de separación. La velocidad de sedimentación tiende a ser rápida cuando las partículas de lodo son grandes. Los floculantes son sustancias químicas que aglutinan partículas finas suspendidas para tornarse en grandes masas, dando lugar a la sedimentación temprana. Los floculantes se clasifican en floculantes polímeros y floculantes inorgánicos. Los floculantes poliméricos se utilizan generalmente en el tratamiento de drenaje de la mina. Los floculantes poliméricos son polímeros solubles en agua que tienen una larga estructura molecular en cadena. La floculación se produce como resultado de la neutralización de la carga superficial de las partículas suspendidas, cargadas eléctricamente, y un efecto de unión entrecruzado.
Los floculantes polímeros son normalmente seleccionados por medio de la realización de pruebas de floculación utilizando drenaje de mina. Se utilizan floculantes inorgánicos, por ejemplo, en el tratamiento del agua turbia generada por las obras de ingeniería civil y fábricas. Sin embargo, rara vez se utilizan en el tratamiento del drenaje de la mina. Debido a que la carga superficial de las partículas de arcilla del agua contaminada es cargada negativamente, se produce una dispersión de las partículas debido a la repulsión mutua, y las partículas no coagulan. Si una sal de aluminio o de hierro se añade a este líquido, estas sales se convierten en sales de hidróxido por hidrólisis y forman pequeños grumos mediante la absorción de partículas finas precipitadas. El tanque de sedimentación y separación es un tanque donde se permite que el lodo que se formó por neutralización se sedimente. Después se recoge con un rastrillo y se retira del fondo del tanque. En algunos casos, un estanque llamado estanque de sedimentación se utiliza en lugar del tanque de sedimentación y separación, pero el dragado es necesario. El área para el tanque de sedimentación y separación está diseñada de manera que la velocidad ascendente del flujo de agua sea más lenta que la velocidad de sedimentación de los lodos, con el objetivo de que el lodo se deposite en el fondo y el agua sobrenadante se desborde desde el tanque. El lodo neutralizado desde el tanque de sedimentación y separación es enviado al dique de cola y el agua sobrenadante se descarga en un río o sitio similar. Como ya fue mencionado en el presente video instructivo, el propósito del tratamiento de drenaje de minas es tratar el drenaje minero y descargar el agua tratada de forma que satisfaga las normas de efluentes basándose en las leyes y reglamentos pertinentes. Para lograr este propósito, el funcionamiento de la planta de tratamiento de desagüe de las minas debe realizarse correctamente y así asegurar que el drenaje minero perjudicial no fluya hacia los ríos de las minas abandonadas. Al esforzarse en proteger el medio ambiente regional, los gerentes de proyectos que realizan tratamientos de neutralización para la prevención contra la contaminación de minas deben, por supuesto, tener un conocimiento profundo de los principios del tratamiento de drenaje de minas, y en particular deben ser conscientes de la importancia del control de pH. Con el objetivo de promover medidas de prevención contra la contaminación minera en las minas abandonadas, JOGMEC continuará sumando tecnologías de prevención contra la contaminación de las minas y apoyando los proyectos de prevención de los gobiernos locales y las empresas. Esperamos que este material de formación audiovisual sea utilizado por todos los que trabajan para evitar la contaminación minera y que sea de utilidad para las medidas de prevención.